Aquella tarde en la metalúrgica, es decir, cerca de donde se crió usted, parecía una expresión de deseo esto. Y hoy es una tremenda alegría ver la draga esta acá, parece increíble. Y además que se haya hecho de la manera que se hizo, con un acuerdo laboral previo, con haber cumplido en tiempo y en forma y en precio con lo que estaba previsto, y con este anuncio que reafirma, porque lo vuelve a hacer la empresa IHC, una empresa holandesa de 400 años de antigüedad, que produce aproximadamente 7 de cada 10 dragas que andan en el mundo, y que diga que quiere que acá en Montevideo sea el centro de mantenimiento, de reparación y de trabajo para todo el Cono Sur. Bueno, yo creo que junto a la draga, que estamos felices de verla, este otro anuncio que ya se está concretando, porque ya la empresa está acá trabajando para todas las dragas, las decenas de dragas que tiene en todos los puertos del sur de América. Creo que es una muy buena noticia de confianza en los empresarios uruguayos. Más de 50 empresas participaron en esto, los trabajadores uruguayos, más de 500 trabajadores. A mí me han destacado, por ejemplo, en conversaciones que hemos tenido, la calidad de la soldadura uruguaya. Y bueno, yo creo que esas cosas son muy buenas para el país y realmente nos fortalecen. ¿Esto abre una nueva oportunidad de mercado para Uruguay, por ejemplo? De trabajo y de confianza en el país. Esta gente, que es una empresa internacional muy importante, confió en Uruguay, confió en su gobierno, en sus empresarios y en sus trabajadores, y hemos cumplido. Y eso que hemos cumplido ahora nos permite, con este nuevo anuncio de que ahora lo que ya habían preanunciado van a ser en Uruguay la base para el sur. Bueno, creo que para todos los países del sur me parece que es una muy buena noticia para todos nosotros. Ministro, aprovechamos y le consultamos. En las últimas horas el sindicato de la DGI denunció al director de la DGI por prácticas antisindicales, han denunciado de que retiró la cartelería sindical de dentro de la DGI y la tiró en una volqueta. ¿Cómo viene monitoreando la situación? Porque hace varios meses que está este conflicto. Estamos trabajando en eso. ¿Pero hay alguna novedad? ¿Ha hablado con el director? ¿Qué le parece lo que ha realizado? Estamos trabajando en ese tema. No ayudó a hablar del tema, ministro. No ayudó a hablar del tema, entonces. Darle demasiado, hacer mucho hincapié en el conflicto. Estamos trabajando en el tema. Pero... Estamos trabajando, a ver, por ejemplo, para llegar a esto de hoy, trabajamos mucho y hablamos poco. En estas horas, el día lunes, por ejemplo, paralelamente a esto que es muy bueno hoy, se firmó un acuerdo para el trabajo de trabajadores uruguayos en las dragas chinas, que están también trabajando en Uruguay. Y eso se firmó el lunes, hace 48 horas, y también llevó mucho trabajo. Hasta hace pocas horas eso era noticia de conflicto. Bueno, hoy espero que sea noticia la solución de ese conflicto que hemos acordado, cuál es la tripulación uruguaya que va a estar trabajando en esas dragas chinas. El lunes el Consejo de Ministros aprobó el pago de $10 millones del dragado del canal Martín García. El canal Martín García es la más importante vía de acceso a los puertos del sur de Montevideo, de Nueva Palmira, del Uruguay, y eso nos permite ventajas competitivas con el puerto de Buenos Aires. El lunes el Consejo de Ministros aprobó la inversión de más de $1 millón para el dragado del río Uruguay hasta Paysandú. Esto nos va a permitir mejorar el tránsito fluvial en el río Uruguay. Bueno, se trabaja en todas estas cosas y vamos a seguir trabajando. Ayer estuvimos en Salto inaugurando los invernáculos para 104 horticultores, una inversión de $10 millones que hizo el INEFOP, y esos 104 horticultores de Salto y sus familias están siendo beneficiados porque ahora tienen invernáculos de buena calidad para la mejor producción luego de la afectación que tuvieron de las granizadas. Y estuvimos en Salto anunciando la presentación del proyecto de ley para que se haga la cosecha este año, que va a significar miles de puestos de trabajo en Salto y zonas de influencia, y que esperemos el tratamiento que pueda tener en el Parlamento en los próximos días. Está previsto que se cite para el viernes, y eso nos va a permitir también resolver la situación que allí teníamos generada.
estamos trabajando. Ministro, ¿ha hablado con las autoridades de la Inspección General del Trabajo por esta situación que se dio en Canelones, con denuncias con trabajadores extranjeros, particularmente cubanos, donde aparentemente estarían en condición de explotación laboral, digamos? ¿Qué comentario puede hacer al respecto? También estamos trabajando en eso, junto a la Intendencia de Canelones, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a los sindicatos rurales. Uruguay es un país donde felizmente viene gente, porque en Uruguay los que vienen saben que hay derechos, que hay instituciones y bueno, que hay controles, y cuando se producen hechos lamentables como estos, trabajamos conjuntamente los organismos públicos y en todo lo que podamos con los trabajadores y con las empresas para tratar de resolverlo. En eso estamos. ¿Se abusa de los extranjeros por la vulnerabilidad que traen? Uruguay es el país que tiene la normativa y la aplicación de la normativa más avanzada de América Latina en protección de los extranjeros. Uruguay es el único país de América Latina que tiene una ley de nuestro gobierno que establece la igualdad de derechos y obligaciones de los extranjeros respecto a los uruguayos. Esa es una de las razones por las cuales estamos teniendo, después de 50, 60 años que no venía nadie a vivir al Uruguay, desde hace 10 años viene gente a vivir al Uruguay. Y bueno, cuando pasan hechos desagradables como estos, que son las excepciones, no son la regla, actuamos. ¿A qué se exponen, al margen de lo penal obviamente, a qué se exponen las empresas cuando digamos, incurren en este tipo de acciones? A todas las acciones que prevén las normas y que Uruguay tiene previstas. Hechos lamentables como estos suceden y reitero, nosotros estábamos trabajando en esto antes que saliera la denuncia pública. A veces puede suceder que el acceso a la información pública de determinadas cosas no nos permita actuar en toda la medida que hubiéramos deseado. Ministro, entramos en la recta final del gobierno, se puede decir. ¿Qué le queda en el tintero? ¿Ha podido cumplir con lo que se había trazado? ¿Qué queda en el tramo final? Todavía nos queda un año de gobierno y vamos a trabajar como estamos trabajando en estos 4 años, en el año que nos queda. Yo llegué hoy a las 2 de la mañana de Salto y Paysandú, haciendo las cosas que les decía que estuvimos haciendo en Salto. En Paysandú estuve reunido con una panadería que tenía alguna situación con 40 trabajadores, estuve reunido con el sindicato de Pili, luego participé en el acto del Frente Amplio. Orgullosamente ayer, al igual que hace 48 años atrás, y hoy estoy acá con esta satisfacción y bueno, y así vamos a seguir trabajando. Hemos hecho cosas muy importantes. Yo creo que el hecho que tengamos la ronda de negociación colectiva más grande de la historia del Uruguay, que en 2 años funcionen 230 consejos de salarios, que a esta altura se haya resuelto de esos 230 ya 205. Nos quedan los que están en negociación en este año, 2019, y que allí tengamos un 94% de acuerdo entre empresarios y trabajadores es un hecho notable. Yo lamento que esto no sea destacado suficientemente a veces. ¿Qué le Pero parece? reitero, 94% de acuerdo en más de 200 consejos de salarios entre empresarios y trabajadores. En el mundo nos preguntan cómo hicimos eso. Acá, lamentablemente, hasta el momento no está teniendo la suficiente difusión en algunos medios. ¿Qué le parecen Ministro, los dichos la de... separación de esos consejos de salarios en dinámico, medios y en dificultades ha generado problemas? Se lo pregunto porque sé que el SOIMA ayer ocupó el vivero de UPM porque ellos quieren justamente negociar en el sector dinámico, en lo que es el Consejo. Sé que el Ministerio de Trabajo está trabajando en ese asunto. Esos son parte de los procesos de negociación. En esos 205 consejos de salarios que culminaron, este año, por ejemplo, hubo novedades que nosotros valoramos positivamente. Hubo quienes se clasificaron en sector en problemas, medio o dinámico, y hubo varios que hicieron mezclas. Una parte de la negociación, una parte del periodo en el cual van a ir aumentando los salarios como medio y otro como dinámico, o medio y problema, y estas son innovaciones que surgen
en nuestra opinión, positivamente del propio proceso de negociación. Creo que es muy importante también que en estos 205 consejos de salarios cerrados tengamos cláusulas de paz y de prevención de conflictos en el 100% de ellos. Esto es un avance también muy importante. Y permítanme en este momento volver a poner el ejemplo de lo que pasó con la draga. El ejemplo de la draga creo que es ejemplar, valga la redundancia, para los procesos del país. Acá se hizo un acuerdo laboral antes de empezar a poner un tornillo y eso facilitó que esta hermosura que estamos viendo fuera posible. Lo mismo queremos hacer con la tercera planta de celulosa. Lo estamos tratando de culminar en estos días. Los 3 protocolos que fueron acordados realizar con la empresa. Estamos en intensas conversaciones para que puedan aprobarse esos 3 protocolos relativos a capacitación, a salud laboral, a vivienda y transporte de los trabajadores, y también que podamos tener mecanismos de prevención de conflictos de acuerdo a las normas nacionales. Es parte de nuestro trabajo. Ministro, Mujica dice que hay que aumentar la edad jubilatoria. La calle Pou trancó y dijo que no. ¿Usted qué piensa? Bueno, en primer lugar, lo de la calle Pou llama mucho la atención, porque cuando ellos fueron gobierno lo primero que hicieron fue eso. Y su padre lo quiso hacer por ley de urgencia, que esa sí se la trancamos en serio, en 1992. Y la ley de reforma de la Seguridad Social de 1996, que ellos impulsaron y aprobaron, cambió de un día para el otro las condiciones de la gente. La gente de un día para el otro se encontró que tenía que trabajar más años y esperar más años para jubilarse. Pero yendo al fondo del tema, nosotros somos partidarios de lo que hemos dicho reiteradamente. Las reformas de la Seguridad Social, en nuestra opinión, deben ser reformas con mucha discusión, con la discusión de mucha gente. Esto no es solamente un tema de los políticos, ni un tema de los economistas, ni un tema de quienes estamos más dedicados al tema de la seguridad social, es un tema de todos. Y lo que se deba hacer en seguridad social en Uruguay deberá ser producto de un intenso diálogo social y político. Eso es lo que nosotros hemos hecho en nuestros gobiernos del Frente Amplio. Todas las reformas que aprobamos desde el 2005 hasta acá fueron previamente objeto de un intenso diálogo social y político. Y ese es el camino que habrá que recorrer. El lunes el sector de la lista 711 le planteó al secretariado del Frente Amplio una renta básica para los mayores de 60 años de 15.000 pesos. ¿Es viable eso? ¿Es financiable? La misma respuesta que anterior. ¿Cuándo entra lo de Caputo del Parlamento? Lo entró ayer. ¿Cuándo lo discute el Parlamento? Y eso es un tema de resorte parlamentario y aprovecho, ya que están ustedes acá, aclarar que no es correcto el titular del diario El País en la página web de la tarde de ayer, donde dice que el ministro espera que por el Parlamento. Nosotros no estamos, enviamos el proyecto de ley ayer de tarde, el Parlamento tiene los tiempos que quiera tomarse para esto, para hacer las consideraciones que corresponda y hacer las modificaciones que corresponda. Lo dijimos en la propia conferencia de prensa que hicimos ayer a las 4 de la tarde en Salto, así que aprovechamos la oportunidad para cuestionar ese titular del diario El País que parecería que intenta como que yo estoy presionando al Parlamento. Nada que se le parezca. Tenemos información de que habría un importante consenso parlamentario para aprobar esto rápidamente. El viernes al mediodía se reúne la Cámara de Diputados en sesión extraordinaria, levanta receso para tratar este tema, ¿lo valora positivamente? Sin duda, o sea, yo creo que estas son cosas, ayer lo vimos en Salto, nosotros fuimos a Salto, reitero, por esto de los invernáculos para horticultores y por el tema Caputo, hicimos una conferencia en Salto donde informamos en detalle cuál es el contenido del proyecto de ley que ayer de tarde entró al Parlamento. Yo, por ejemplo, lo había firmado el lunes de noche antes de arrancar para Salto y bueno, creo que estamos actuando de parte del Poder Ejecutivo y seguramente así también lo hará el Legislativo rápidamente porque la zafra debe comenzar. El Poder Ejecutivo en solo un mes desde que se declaró el concurso, que fue el 25 de febrero, ya hizo todas las acciones que tenía que hacer para saber exactamente cuánto había que apoyar a la cosecha del 2019 y tengamos en cuenta, por ejemplo, que recién el jueves 21 se supo que los obligacionistas que tienen ni más ni menos que 11 millones de dólares
invertidos de Caputo, el jueves pasado, recién allí resolvieron, ante la expectativa de que el gobierno presentara una propuesta, esperar hasta el 11 de abril, porque si los obligacionistas el jueves hubieran resuelto ejecutar a Caputo, hoy estábamos en la nada. Como destaco, la actitud de los trabajadores que han decidido empezar la zafra, aunque Caputo les deba la zafra del año, una parte de la zafra del año pasado, y no les esté pagando a algunas decenas de trabajadores que ahora están trabajando y que debió haberles pago, porque son los que están manteniendo la empresa, no les haya pago el mes, estas semanas que ellos están allí trabajando. Todas esas cosas esperemos que sean lo más rápidamente resuelta, teniendo en cuenta la situación judicial que tenemos. La resolución de la justicia dijo que la empresa Caputo coadministra la empresa junto al interventor, que es la Liga de Defensa Comercial. Acá no estamos en una situación como hemos estado en otros casos, donde la justicia desplaza a las autoridades. Acá nosotros tenemos que negociar con la empresa Caputo y el interventor, y tuvimos que recibir informes de ambas partes, por ejemplo, para definir exactamente que eran 115 millones de pesos lo que se necesitaban para los distintos rubros que son necesarios para que se pueda hacer la cosecha. Y eso llevó un trabajo de estudio que resolvimos muy rápidamente en un mes para enviar el proyecto de ley al Parlamento.